Ahora sus cámaras, todos. Raúl Guardia. Carla Lorena. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bien. Vamos a proseguir con esto rápidamente, el tema de conocimientos previos, con una aclaración. Desde un inicio, no sé, yo les había dicho a los administradores, porque hay 3, creo, administradores del grupo, y ya saben de semestres anteriores, 2 semestres anteriores, nuestra forma de trabajo es que trabajamos con sus correos. Ya. Los administradores anteriores que formaron el grupo, que no le hemos cambiado, digamos, el título en sí. Solamente le pidieron los teléfonos. Y los teléfonos no nos dan ninguna, ni seguridad, ni conocimiento de quién es la persona, que no nos manejamos por teléfono. Nos manejamos por nombre y el correo, que generalmente nos permite transmitir información mucho más formal. Entonces, hay estudiantes que todavía siguen, quizás deben ser 2 o 3 nada más. El resto los tengo de manera segura acá su correo, y les llega la invitación, como les va a llegar en estos días, hasta el sábado, yo creo, los archivos que corresponden al conocimiento previo. Ya. Entonces yo quisiera acabar de una vez, porque que ustedes tengan tiempo en este semestre de hacer un buen trabajo. Quisiera acabar toda la parte teórica y dejárselo el tema del trabajo por grupo. Veo que en el grupo mismo me envían, hay 5, 6 o 7 estudiantes que posiblemente se irán a inscribir en casos especiales, no lo sé. O sea que no están ni en mi control, ni quizá en el control de ellos. No dicen ahí. O sea, permanentemente reviso los nombres y no están 6 o 7 estudiantes que figuran en el grupo, me mandan sus datos, pero me fijo en los registros del CPD y aún no están registrados en la materia. Ya, aún no están. A ellos los tengo, digamos, en un archivo anotados sus datos, pero no están incorporados todavía al grupo de invitación formal. Porque yo no sé si van a ser estudiantes, alumnos de la materia o no. ¿Ya? Esa es la situación de algunos de ellos, que desearían que les llegue, pero no les llega porque, vuelvo a insistir, no están formalmente en los registros del CPD, de la materia. ¿Ya? Bien. En la anterior clase vimos lo siguiente. Vimos generalidades del proyecto, el sistema, el plan, tipos de proyectos, ideas, los niveles de investigación, del estudio de mercado. ¿Qué es lo que más nos interesa a nosotros? La parte conceptual, digámoslo así, es simplemente un recordatorio muy, muy liviano. Es que ustedes, cuando entren a hacer su trabajo y de aquí hacia adelante, no se olviden de los elementos centrales del mercado, el estudio de mercado. ¿Qué deben tomar en el estudio de mercado como importante? La elasticidad es uno de los conceptos y definiciones importantes en un estudio de mercado. Entonces, ello amerita de que se agarre algunas historias o conceptos previos antes de entrar en realidad en el contenido formal de la materia, que empieza con inversiones, etcétera, etcétera.
Y en parte, aprovechamos de que ustedes ya tienen conocimiento de la última parte de esta materia de ahora, porque han visto en otra el cálculo de los índices de evaluación, por ejemplo, la tasa interna de retorno y el valor actual neto, son los dos índices por excelencia que evalúan la parte económica del proyecto. Eso lo tienen ustedes ya conocidos en una materia, creo, de finanzas, que algo por ahí se llama. ¿Ya? Entonces, los tipos o los conceptos de equilibrio y de elasticidad, como les decía, son aspectos que deben manejárselos porque en el mercado van a usarlo ese criterio en sí, ¿ya? Y su cálculo. Entonces, hemos hecho algún ejercicio, se recuerdan ustedes cómo calculamos en una curva de demanda las situaciones de cambio finitos y las situaciones de cambio infinitesimales. Cuando se trata de cambios finitos, en el tema de la elasticidad, pues usamos esta relación. Ya las variaciones de las cantidades o porcentuales versus las variaciones de los precios. Eso nos da el valor de la elasticidad. ¿Qué nos demuestra? Otra cosa que debe quedar sentado. La elasticidad es un número que nos concretiza el concepto o la definición teórica de los cambios, de la ley de la demanda y de la oferta. Eso es lo que hace la elasticidad. Nos lleva a hacer nos transforma lo teórico en un número concreto. Porque ¿qué dice la ley? El comportamiento de la ley del consumidor, mejor dicho, según la ley de la demanda. Si el precio sube, la cantidad baja, adquirida o por adquirirse. Si el precio baja, la cantidad tiende a subir o sube. Ese es el comportamiento, ese es el concepto de la ley. Pero no nos está diciendo en ningún momento si sube el precio 5, cuánto la cantidad va a subir o va a bajar. Viene la elasticidad y nos hace conocer de manera objetiva, práctica, matemática, el valor de cuánto afecta en cantidad clara, numérica, la demanda en sí. Entonces, eso es lo que hace la elasticidad. Y no solamente la elasticidad precio, también la elasticidad ingreso. La elasticidad precio siempre va a anteceder un signo menos en toda la relación que existe. ¿Por qué? Porque la demanda tiene pendiente negativa por tener una relación inversa. En el caso de la elasticidad de ingreso, su signo es positivo que antecede. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso, mayor compra. A menor ingreso, menor adquisición. Hay una relación directa. Entonces, se planteaba este ejemplo muy sencillo. ¿Por qué razón? En un tramo así de la curva de demanda, debiera existir el mismo valor de la elasticidad, pero por razones de la línea recta y su tratamiento de la línea recta o curva de demanda, tiene su incidencia si partimos de un punto A a un punto B. Vamos a tener un valor. Y si el punto B es nuestro origen y el punto A es el final, generalmente tiene otro valor. Y eso no es correcto, digámoslo así. En el cálculo es correcto. Lo que no es correcto porque nos lleva a la desorientación es que haya dos valores diferentes en una misma curva, en una misma recta. Entonces, el planteo de que para solucionar ese aspecto se trabaje con la elasticidad promedio de la
demanda, ¿ya? Que nos va a dar resultado de uno. En el anterior caso nos daba, dependiendo si era origen A y final B, más 2. Y si era origen B, final A, menos 5. Fíjense, en el primer caso tendríamos una demanda elástica, que es mayor a 1. En este otro caso, tenemos una demanda inelástica, es menor a 1. Además, fíjense, en este caso, si bien es elástica, aquí implícitamente nos está diciendo que el precio ha bajado. Por lo tanto, la demanda sube. Y acá, implícitamente nos está diciendo que el precio ha subido. La demanda, si bien es inelástica, pero está bajando. Menos 5. Esos aspectos tenemos que utilizarlos en nuestros análisis cuando vamos en serio a hacer un proyecto y entramos a la parte de mercado. Con datos históricos podemos tener resultados de esa naturaleza que van a influir en nuestro proyecto y nuestros análisis. Luego vimos de que hay incidencia entre productos sustitutos, que es muy similar a la utilización de la fórmula de la elasticidad promedio, ¿ya? Porque digamos aquí entre el té y la yerba mate, ¿sí? Es una relación que cuando el precio del té estaba en 2, la yerba mate se consumía en X cantidad. Pero cuando el té subió, la yerba mate también subió. El tema es cómo lo cruzamos esto. ¿Qué incidencia tuvo? Y eso nos topamos generalmente nos topamos a diario en una situación de esta naturaleza. ¿Ya? Entonces, tenemos esos tipos de... Y acá la aplicación de la elasticidad de carácter infinitesimal, que en vez de ser las variaciones finitas, aplicamos la derivada, ¿ya? Porque no sé si estaba más acá, no, estaba más acá, que era esta situación. La derivada menos siempre, la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Aplicando eso en el caso de cambios infinitesimales, también podemos obtener el valor de la elasticidad y aplicar qué tipo de demanda es. Ya, inelástica, elástica, unitaria. Bueno, eso lo vimos. Después otro concepto también de carácter teórico son los aspectos de competencia. Y acá tendríamos nosotros en cuenta cuando hacemos el análisis del mercado, debemos tener en cuenta qué tipo de producto es, qué tipo de bien es, bien final, bien intermedio, bien de capital, porque cada uno tiene su metodología. ¿Ya? Cada uno, ante todo el bien final y bien intermedio sean la misma, pero no así el bien de capital. ¿A qué nos referimos el bien de capital? No hablamos de dinero en sí, hablamos de todos los materiales, maquinaria, construcciones que ayudan, que se utilizan en producir ese bien final o ese bien intermedio. Maquinaria, equipo, construcciones, todo ello es un bien de capital. Tiene su propia características de análisis, tanto de diagnóstico como de pronóstico. El bien de capital, a diferencia del final y el intermedio, que muchas veces depende de las condiciones de la población, casi tiene una relación directa con datos o información sobre la población, ¿ya?
¿Qué es lo que debemos conocer acá? El consumo aparente y el consumo efectivo o real. ¿Ya? Que el consumo aparente solamente comprende producción más importaciones menos exportación. Como no se consume las pérdidas de comercialización, entonces se transforma en un valor negativo en el consumo, o sea, no se consume, por lo tanto es menos. Y el más menos son las variaciones de inventario. Si hay valores en depósito en una gestión, quiere decir que esos valores no se consumieron. Por lo tanto, debiera ser negativo. Pero como hacemos la relación gestión a gestión, vemos cómo fue la variación de una gestión versus la otra gestión. Si sube o si baja los valores del inventario de un año a otro. Si bajaran los valores de inventario, quiere decir que hubo un consumo. Si suben los valores de inventario, quiere decir que no se consumieron esas cantidades. Entonces, ¿cómo lo vemos así rápidamente? No sé si se lo mostré, pero para hacer recuerdo de esto, ¿dónde está? A ver, acá. Aquí teníamos este dato del año 2015 al 2019. Tenemos los valores de producción, los valores de importación y los valores de exportación. Hemos asumido de que las pérdidas de comercialización significan el 2% de la producción. En números enteros corresponderían estos valores, ¿ya? De la producción. Ahora, al final de gestión, tenemos 15 unidades en el 2015, 18 unidades en el 2016, 8 unidades en el 2017, 3 en el 2018 y 14 en el 2019. En depósitos. Pero no lo usamos estos valores porque lo que hacemos es un ajuste. Con este ajuste es con el que trabajamos. El primer año necesariamente va a ser negativo porque no conocemos qué pasó en el año 2014. Entonces son menos 15 unidades que no se consumieron, menos 15. Analizamos la del 2016 y hay 18 unidades en inventario. ¿Cuánto subió en inventario? 3 unidades, pero 3 unidades que no se consumieron, menos 3. El 2017, respecto al 2016, hay 8 unidades del 2017. Aquí bajó en 10, quiere decir que se consumieron 10 más 10. En el 2018, 3, se consumieron 5. Y subieron los inventarios del 2019, quiere decir que 11 unidades no se consumieron. Trabajamos con esto. De esa manera calculamos el consumo aparente con estos 3 valores: producción, importación y exportación, y con el consumo real lo obtenemos menos las pérdidas, más menos los ajustes de inventario. ¿Por qué hacemos esto? Porque se les puede pedir la proyección del consumo real de un bien. Van a tener que hacer esta relación. El consumo, que no es lo mismo que producción. El consumo no es lo mismo que producción. Bueno. Entonces tenemos eso, sigamos. Para concluir Bueno, entonces, ¿qué más tenemos?
La elasticidad va a depender también de los datos. Vamos a suponer de que ese dato del consumo real, esa serie, responde a estas características, a estas ecuaciones de este tipo. Vamos a suponer que responde a ecuaciones de este tipo. Ya, no lo sabemos exactamente si responde, pero trabajemos simulando que responde. No podemos trabajar así de manera directa. Entonces lo que hacemos es transformarla en una estructura o formato similar a la de la línea recta. La transformamos en una ecuación logarítmica. Aplicamos logaritmo acá y resulta esta ecuación. Logaritmo de Q igual logaritmo de K más elasticidad por logaritmo de Y. De ingreso. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Mediante la aplicación de los mínimos cuadrados, fíjense que tiene la misma forma de esta línea recta. Creamos dos ecuaciones, que son las ecuaciones y la metodología en los mínimos cuadrados. ¿Ya? Entonces, la primera aplicamos la sumatoria en Y, en ingreso, y nos resulta la primera ecuación. Aplicamos la segunda sumatoria en Y obtenemos esta ecuación. Ya, obtenemos esta ecuación bajo el formato de la línea recta. ¿Por qué hago esto? Para volverlo similar, porque vamos a crear dos ecuaciones también logarítmicas. En este caso es cuando aplicamos las relaciones infinitesimales. Entonces, si aplicamos esto, que estamos con la línea recta ordinaria, lo aplicamos acá la misma sumatoria, vamos a obtener lo siguiente. ¿Ya? Vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos, en su aplicación queremos demostrar lo siguiente. Tenemos estos datos. Del año 90 al 99 son 2, 4, 6, 8, 10 datos. Los consumos per cápita, los ingresos per cápita. Queremos saber o queremos encontrar el valor de la elasticidad porque hemos supuesto que responde a este formato, a esta ecuación, a esta curva. ¿Qué hacemos? En primer lugar, creamos nuestras dos ecuaciones. Sumatoria del logaritmo de Q, n por la primera sumatoria, el logaritmo de K, sería nuestra primera sumatoria es n, e por sumatoria del logaritmo de y. La segunda es logaritmo de y por logaritmo de Q, estamos aplicando aquí sumatoria del logaritmo de y, logaritmo de K, sumatoria del logaritmo de y e por la sumatoria del logaritmo de y al cuadrado. Estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones más los datos de acá, obtenemos que el logaritmo de K es menos 1.3171 y la elasticidad es 1.0944. O sea que nuestra ecuación de ajuste es la siguiente. Nuestra ecuación original, el formato original, está dado por esto, porque este logaritmo de K se transforma en K por su antilogaritmo. ¿Qué es lo que está significando la elasticidad de ingreso aquí? Esta es la elasticidad de ingreso. Significa que al cambiar el ingreso en una unidad o en 1%, las cantidades
demandadas van a cambiar en 1.09% o 1.0944 unidades. Es una demanda. ¿De qué tipo es esta, Samuel? ¿Qué tipo de demanda es? Elástica. Elástica. ¿Por qué? Porque es mayor al cambio del ingreso o es mayor a 1. Eso nos está significando una demanda elástica. ¿Cómo fue que encontramos esto para los que se han olvidado? Voy a ver si lo tengo resuelto. Acá. Tendremos esta situación con la creación de las dos ecuaciones. Primero los años de 1 a 10, que nos daba desde el año, los consumos per cápita, ya, los ingresos per cápita, el logaritmo que necesitábamos en las curvas correspondientes. Necesitábamos sumatoria del logaritmo de Q, lo tenemos acá. Necesitábamos N, que es el número de datos, 10 por logaritmo de K, que es una de nuestras incógnitas, más necesitamos E por sumatoria del logaritmo de Y. ¿Cuánto nos da logaritmo de Y de cada año? 25,465. Esa es la primera ecuación. En la segunda ecuación tenemos sumatoria del logaritmo de Q por logaritmo de Y. Aquí tenemos logaritmo de Q por logaritmo de Y, su sumatoria. Y lo colocamos donde corresponde. Y luego de nuevo tenemos logaritmo de K por sumatoria del logaritmo de Y, que es 25,465. Más E por sumatoria del logaritmo de Y al cuadrado. Le sacamos el cuadrado de cada logaritmo de Y y tenemos el total, que es 64. De estas dos ecuaciones, nos da como resultado el logaritmo de K y el valor de E. Cuando despejamos y trabajamos esto, nos tendría que dar los resultados que hemos mostrado en la anterior diapositiva. Puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar. Entonces, de acá entonces traemos y nos vamos a estos valores. Hemos encontrado de esas dos ecuaciones, menos 1, 31, 17 y E 1.044. ¿Qué es lo que buscábamos? Nos interesaba mucho el valor de E. Pero también nos interesa esto, ¿no es verdad? La curva de ajuste, porque al final nos va a servir para ser utilizada en la proyección. ¿Ya? Para ser utilizada en la proyección. Ese es un caso de la aplicación de los mínimos cuadrados utilizando la ecuación logarítmica. Pero tenemos otro caso. Vamos a ver solamente dos casos. Que no estamos en la anterior materia, es un recordatorio, vuelvo a decirle rápido de... ¿Qué pasa si tuviéramos estas series? ¿Qué pasa si tuviéramos esta serie? De los años 90 al 95. Consumo global en unidades
Los que vemos acá, 4.800, 4.937, hasta 5.755. El ingreso global, 7.609, etcétera, etcétera, hasta 8.955. La población en habitantes, 3.517, etcétera, etcétera, hasta 4.044. ¿Qué es la metodología que aplicamos acá? Aplicamos las tasas de crecimiento. Fíjense que estamos en la etapa de diagnóstico, estamos trabajando con series que hemos rescatado de las informaciones. Si tenemos estos datos, nos interesa saber cómo fue que del año 90 al 95 creció anualmente, cuál fue el porcentaje con el que creció el consumo, cuál fue el porcentaje en que creció el ingreso y cuál fue el porcentaje en que creció la población. Bien. Entonces, estábamos en esto. ¿Cómo podemos entonces conocer ese porcentaje anual? Mediante la aplicación de esta fórmula, tanto para el consumo, tanto para el ingreso, como la población. ¿Ya? Como la población. Aquí está inmersa la tasa de crecimiento del consumo global, la tasa de crecimiento del ingreso global y la tasa de crecimiento de la población. Debemos despejar para conocer, utilizando los datos de la serie, conocer su tasa anual de crecimiento anual del consumo. Veámoslo con qué hacemos. Una situación en primer lugar en este caso de utilización de la tasa o de la serie histórica es nuestra N, que debemos tener en mente lo siguiente. Si en este caso que fuera Q sub 0, nuestro Q sub 0 correspondería al año 90. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. N igual a 5. Ya. N igual a 5 si empezamos con 0. Pero en realidad el número de datos son 6. Si empezamos con Q1, no, en el año 90, va a ser 6 menos S1, va a ser 5. ¿Ya? Por eso es que trabajamos con un N-1 cuando se trata de encontrar la tasa de una serie histórica. Entonces, si despejamos, Q sub N sería del año 95, 5.755. El Q sub 0 sería 4.800. 1 más tasa que desconocemos elevado a la quinta potencia. Despejando, vamos a obtener que la tasa de crecimiento del consumo global anual es 3.6% anual. Para verlo más claro, para los que están
Se han olvidado completamente. Voy a ver si tengo un despeje de esto. Creo que es, no, es acá. Esto. Aquí tengo, mismo valor. ¿Qué hemos usado? Hemos usado el valor inicial, que es el año 90, 4.800, y el año 95, que es el QN, 5.755. Ya dividimos 5.700, pasamos a dividir 1 más T sub Q a la quinta, y esto nos da el T sub Q 0.036 milésimo o 3.6% como tasa de crecimiento global anual del consumo. ¿Qué hacemos con la tasa global del ingreso? Igual, agarramos el dato primario, que es del año 90, que son 7.609, el año 95, que es el año final del ingreso de la serie, 8.955, y haciendo el mismo procedimiento encontramos que la tasa global del ingreso es 3.3%. Para la población, idénticamente, sacamos que la población es 2.8% de crecimiento anual de la población. ¿Ya? Muy bien, joven. Entonces, ya tenemos cómo fue el cálculo correspondiente con la aplicación de esa forma. Dejo de utilizar esto y nos volvemos a nuestra situación siguiente. Entonces ya calculamos la tasa global del consumo, 3.6%, tasa global del ingreso, 3.3%, y tasa de la población, 2.8%. ¿Cuál es la relación de la elasticidad? ¿Cómo encontramos la elasticidad? En primer lugar, esta es la relación. La tasa de crecimiento per cápita dividido entre la tasa del consumo, ¿no? Dividido entre la tasa de crecimiento per cápita del ingreso. Esta es la relación de la elasticidad de ingreso. ¿Cómo encontramos la tasa de crecimiento per cápita del consumo? Es igual a la tasa de crecimiento global menos la tasa de crecimiento de la población. ¿Cuánto es la tasa de crecimiento global del consumo? Es 3.6%. Menos la tasa de crecimiento de la población es 2.8%. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del consumo per cápita es 3.6 menos 2.8. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0.8. 0.8. Ay, caramba, ya me fui para acá. Ya ha pasado. Un ratito. 0.8. ¿Ya? La tasa del ingreso per cápita va a ser tasa global del ingreso, que es 3.3, menos tasa de crecimiento de la población, 2.8. ¿Cuánto es? 0.5. ¿No es verdad? 0.5. Entonces,
llevamos acá para encontrar la elasticidad. 0.8 dividido entre 0.5, ¿cuánto nos da? 1,6. 1,6. Y hemos encontrado la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Qué tipo de demanda es? ¿Qué tipo de demanda es? ¿Elástica? Elástica. Y ahora fíjense algo más cuando se trata del ingreso. ¿Qué tipo de producto es? Porque hay cuando se trata del ingreso y la relación con la elasticidad, hay una característica de los productos. ¿Qué tipo de producto es? Es un producto, es un bien de lujo. ¿Se recuerdan de eso? Es un bien de lujo. Les digo, bienes normales o necesarios, la elasticidad de ingreso está en el rango de 0, 1. La elasticidad mayor que 0 y la elasticidad menor que 1. Menor o igual que 1. La elasticidad de ingreso. En ese caso, se los clasifica como bienes necesarios. Ya, como bienes necesarios. En el caso de que la elasticidad sea mayor a 1, se los clasifica como bienes de lujo. Y en el caso en que la elasticidad de ingreso es menor a 0, es un bien inferior. Es un bien inferior. ¿Ya? Vamos a dejar esto, no sé por qué me está un ratito, no sé por qué me está desarrollando aquí un otro. No sé si hay alguna interferencia con otro video. Este es el que quiero borrar. No sé por qué. Ya. No sé si me estaba pasando otro. Ya, sigamos con eso. Hemos calculado la elasticidad y ahora hablemos de las proyecciones. También así rápido. Hasta ahorita no he escuchado ninguna pregunta porque me imagino que están al tanto de todo eso. Voy a sacar mi chombo porque ya me hizo calor. Ya me hizo calor. Bueno. Vamos a ver solamente de nuevo la aplicación, porque ya lo vimos, la aplicación de los mínimos cuadrados. Ya en el caso de que se asemeje a la línea recta la distribución de los datos. Decirle previamente de que si bien se puede avanzar en la proyección de los datos,
por diferentes métodos. El método que se aplique tiene que tener una correspondencia y una respuesta o una adecuación a los coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación en estadística está entre 0 y 1. Entonces, si los datos y los resultados alcanzados con la simulación de una determinada ecuación está cercano a 1, el método o la ecuación esta responde a la distribución de los datos históricos. Si no, y se acerca más a 0, entonces quiere decir que esa fórmula o esa ecuación no está de acuerdo o no se aproxima a una buena distribución o adecuación de los datos históricos con los cuales se ha trabajado. Y hay que buscar otra metodología. Entonces, el que avala que el método tal o cual sea el ideal o el más adecuado es el índice de correlación. ¿Ya? Bueno. ¿Cuál es el tema de la extrapolación de la tendencia histórica? En otras palabras, es la proyección de los datos históricos hacia adelante mediante el método de los mínimos cuadrados. ¿Y qué significa esto? Significa que la curva de ajuste que encontremos en los datos históricos, en la etapa histórica, ya esa misma curva va a tener la misma pendiente, la misma orientación. Siendo sobreescrupuloso en la proyección y si es un trabajo totalmente importante, definitivo para inversión, decirle de que el método de los mínimos cuadrados tiene su debilidad. ¿Y cuál es su debilidad? De que asume como una línea de ajuste, y le decía que sigue la misma orientación en el futuro. Encontrar una línea de ajuste significa trabajar con datos de los cuales han surgido, mejor dicho, se han basado en una situación social, económica e histórica en una etapa. Este método de los mínimos supone que las mismas condiciones sociales, económicas que se suceden en esa etapa histórica van a seguir en el futuro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Por lo tanto, es su debilidad, pero también negar de que es el método, uno de los métodos más utilizados por su simpleza, por su sencillez. Aplica nada más una relación tiempo-consumo, tiempo-producción. No utiliza otros datos concretos. No lo vuelve complejo el análisis, pero tiene esa debilidad, que no deja de ser importante si se trata de un proyecto de envergadura. Ya. Entonces, en esta, le decía yo de los mínimos cuadrados que lo vimos con la transformación de exponencial en logarítmica y luego su utilización, y la otra fue la de las tasas de crecimiento que lo vimos en el ejemplo anterior, que es la misma situación para encontrar la elasticidad y también para la proyección. Veamos qué sucede acá. Es la utilización del método de mínimos cuadrados básico, ¿ya? Básico. Tenemos una serie de años. Tenemos los consumos. Suponemos que estos datos responden a la línea recta en sí.
no trabajamos con los años cronológicos, sino que transformamos estos años cronológicos en una escala numérica del tiempo. Y tenemos dos alternativas. O una escala numérica correlativa en las coordenadas cartesianas, o una escala en la cual hacemos que el año central, si es que los datos fueran impares, el año central los transformamos en 0 y los años posteriores son correlativos, positivos, y los años anteriores correlativos, negativos. Bueno, vamos a trabajar en este resultado que tenemos aquí con el hecho de que nuestra escala de tiempo X tiene la condición de que el año central es 0 y el resto es positivo y los anteriores negativos. ¿Qué necesitábamos? Se recuerdan en la matriz de la ecuación logarítmica. ¿Y qué necesitamos en las dos ecuaciones que tenemos acá? Para resolver nuestro problema necesitamos la sumatoria del consumo, que lo tenemos acá, y la sumatoria nos da 1045.4. Necesitamos el número de datos, que son 11 datos, número de años, A, que es el parámetro de posición de la curva o de la recta, más B, que es el otro parámetro que es la tangente, la sumatoria del tiempo. En este caso, fíjense, estamos trabajando con esta escala. En este caso, la sumatoria de X es 0. La sumatoria de X es 0. Veamos la otra ecuación. Sumatoria de X por Q. X por Q va a ser menos 5 por 66 tanto, etcétera, etcétera. X por Q nos da como resultado 434.1. X por Q, 434.1. A por sumatoria de X. Sumatoria de X es 0. Más B, sumatoria de X al cuadrado, nos dio 110. Ahora, dijimos que aquí en la primera ecuación sumatoria de Q es 1045.4. N es 11 por A, más B por 0 es 0. Entonces, A va a ser 1045.4 dividido entre 11, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? $95.03. Ya. 95. ¿De dónde anda? En la siguiente ecuación tenemos sumatoria de X por Q, nos dio 434.1 igual a por sumatoria de X, que es 0, más B por sumatoria de X al cuadrado, que es 110. O sea que 434.1 dividido entre 110 es igual a B. ¿Cuánto es? ¿Podría repetir eso, ingeniero? En la segunda ecuación tenemos el resultado de que la sumatoria de X por Q es 434.1. Lo reemplazamos aquí, en la segunda ecuación.
va a ser igual a por sumatoria de x es 0. No lo tomamos en cuenta. Más b por sumatoria de x al cuadrado. X al cuadrado es 110. Por lo tanto, b va a ser 434.1 dividido entre 110. $3,946. Ya, 3.95 hemos redondeado. Entonces tenemos los dos parámetros. A, 95, B, 3.95. Y reemplazamos en nuestra curva o recta de ajuste. A, 3.95, mejor dicho, más B, 3.95 por nuestra X, que es el tiempo. Es nuestra escala. Nos está pidiendo el ejemplo. Dice, proyecte. Los datos son del 88 al 98. Del 88 al 98. Y nos dice, determine la demanda para el año 2008. Del 98 al 2008 hay 10 años. Pero en nuestra escala numérica, nuestra X con la cual hemos trabajado, el año 11 o el año 98, aquí es X5. Más los 10 años hasta el 2008 es X igual a 15. Por lo tanto, nuestra proyección del consumo para el 2008 es 154.25 por día a las 3 toneladas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué aplicamos esto? En una cantidad superior o en esto que es importante nomás que ya sean 11 años, trabajar con el crecimiento numérico correlativo se vuelve más engorroso el cálculo. Entonces podemos, de todas maneras, para demostración, quiero ver si está esto. Aquí está. Para el caso de X creciente, esto es numérica. Ya. ¿Qué pasa? Fíjense acá los datos. Quisiera que me refrenden si es correcto esto. Acá ya nuestra escala va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 11. Por lo tanto, la sumatoria de X es 66. La sumatoria de Q sigue siendo 1045.4. La sumatoria de X por Q es 6706.5. Y la sumatoria de X cuadrado es 506. Corroboren a ver si es cierto eso. Y corroboren si realmente el Q con X creciente así numérico correlativo es 154.55.
la universidad es un Sí, chiverío. Ya. Pero lo único que les encargo, si no pueden, lamentablemente no hacemos o no permitimos el tema de la materia hablada. Ya, lo único es, si no regularizan ustedes hasta determinada fecha, no se tomaría en cuenta, digamos, su asistencia a clase. ¿Ya? Yo creo que en esta semana nos dirán, ya claro, ya, pero Ya. la otra clase yo creo que ya podremos ser añadidos, ¿no? Sí. Al correo y todo, ¿no? La cuestión es oficializar su inscripción. Yo no intervengo en eso. Simplemente exijo, cada vez me fijo en las listas formales del CPD y no figuraban todavía ustedes. Ya. Gracias, ingeniero. Ya. Buenas tardes, ingeniero, disculpe. Hola. Tenía una consulta. Sí. Yo la inscribí la materia el segundo día bueno, ya la tenía inscrita la materia desde el principio y Sí. cuando usted me mandó el mensaje de que le enviemos a su correo nuestros nombres y los datos, le envié el correo, bueno, mis datos a su correo y no me envió el link. Entonces, por eso hoy yo creo que hoy día le ha llegado, está inscrito usted con ahorita le voy a decir con qué correo está, que a veces lo cambia. Ya, espera un ratito. Su nombre es Manuel, ¿no? sí, ingeniero. Manuel Rancel Ventura, está con Rancel.99. Sí, ingeniero. Ya, eso debiera haberle llegado hoy día. Sí, quería preguntarle, pregunté a mis compañeros, pero Sí. no, o sea, para saber que habían avanzado la primera clase, pero quería pedirle el favor de si puede volver a Yo les voy a enviar en estos días archivo de conocimientos previos. Está más que todo teórico, archivo de conocimientos previos yo les voy a enviar, porque en la próxima clase, ojalá hoy avancemos algo de localización, porque es un repaso rápido. Vamos a avanzar lo que corresponde a inversiones y luego les voy a tomar un parcial. Pero previo les he enviado ya unos archivos sobre toda esta parte primaria de recuerdo de conocimientos previos, más inversión. Entonces, de eso no se preocupen, voy a enviarle documentación. ¿Ya? Ingeniero. Bueno. Por favor. Sí. Yo recién adicioné la materia hace 2 días y le volví a enviar el mensaje a su Gmail de usted con mis respectivos datos, pero tampoco recibí la clase. A ver. ¿Limpias? Sí, limpias. Limpia, Mauricio, Andrés. Me voy a fijar, posiblemente no. ¿Al grupo dónde envió? ¿A mi correo? Sí, a su Ya, correo se lo envié porque tampoco me han agregado al ya, grupo de WhatsApp. Ya, me voy a fijar, lo adiciono. Ya Gracias, veo que está usted ahí. Limpia, Molino, Mauricio, Andrés. Ya. Sí, Ya. ese mismo. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, yo le pedí licencia en la anterior clase. sí, no hay problema. ¿Será que la primera clase dio sobre la ponderación? ¿Va a disculpar? Sí. Son dos exámenes. El que va a venir, el primero incluye inversiones, conocimientos previos a inversiones, y el otro que yo le llamo el examen segundo final, ya que va a entrar, incluye todo, porque viene a ser no puede calcularse presupuesto de costos e ingresos si no tiene los ingresos, y por ahí con los ingresos lo determina en base a las ventas o compras de equipo, y eso es proyectando.
Entonces, yo le llamo segundo examen final a la parte que ya ingresa inversiones, presupuesto de costo, más los flujos de caja para la evaluación. Ya. Entonces, esos son dos exámenes. Más el trabajo, que ese trabajo es la llave, porque si no entrega el trabajo, eso no se aprueba la materia. Se le da un trabajo. Ya, esa es la metodología. Y Ok, el trabajo es por grupo. Por eso les digo, el sistema de la U es un sistema realmente que le falta sistematización, porque ahora me privan de que yo les diga, fórmense grupos de A6, por decirle algo, de 7. Hasta ahorita sé el número final de estudiantes que vamos a tener en la materia, por este tema de los especiales, de otras cosas. Entonces, tenemos que esperar, pero vayan conformando grupos aproximados de... Disculpe, ingeniero, ¿y los exámenes van a ser presenciales o virtuales? Bueno, inicialmente tengo la idea de seguir virtual. Ya, a no ser que nos animemos, porque me anime y nos pongamos de acuerdo y sea presencial. Eso también esperaremos unos días, unos 15 días más. De todas maneras, es un tema que no nos va a privar de que... Y referente a los grupos, no tomar a 40 alumnos virtuales es una dificultad que hay. Ya, de todas maneras, hay profesores que los dividen en su grupo, y yo los divido en su grupo, pero de manera representativa. ¿Cómo hago? ¿Ya? Si son 7 u 8 alumnos en cada grupo, ese grupo va a ir a hacer un trabajo en primer lugar. Se forman para el trabajo final, pero también se pueden formar, deben formarse para los exámenes. No les tomo a los 40 y tantos por ahí que con tiempo o inscripción especial pueden juntarse. Le tomo a 4 o 3 de los 6 o de los 7. Esos 3 están en sus manos la calificación de todo el grupo. Ya. El promedio de ellos 3 saca la nota de todo el grupo, de los 7. Ahora, es posible que entre los 3 o 4 representantes, uno de ellos se aplace, como me sucedió en las primeras. En las primeras, porque no había experiencia con esto, también se aprovechó el promedio y pasó. Ahora no. Puede ser un promedio, póngale el mejor del grupo saque 75 y el peor saque 40. ¿Cuánto va a ser? 60 aproximadamente el promedio para todo el grupo. Pero el de 40 sigue aplazado. El de 40 no se salva. Los que se salvan son los demás. ¿Entiende? Y así es. Disculpe, ingeniero. Y eso lo escogemos al azar. Ahora, casi dice el que si vi la primera, ya la segunda no voy a dar, no. Como es al azar, no es que yo vea ya, como es al azar, puede que el que dio el primer examen lo dé también el segundo, en representación de su grupo. El que se aplazó seguro que lo va a dar el segundo. Me refiero al segundo examen, ¿no? ¿Está claro? Bueno,
Sí, ingeniero. Ya. Seguimos entonces. Ingeniero, Sí. el porcentaje, digamos, ¿cuánto valdría el primer parcial y el segundo más también el grupal? 50 y 50. Es decir, 50 y 50. Y si están mal, el trabajo final, que es la llave, es el que va a permitir incrementarle puntos para que aprueben la materia. El trabajo final no lo aprueba en sí mismo, es sí una obligación presentarlo, porque si no se presenta no hay aprobación de la materia. Ingeniero, el trabajo final igual es grupal, ¿no? Igual es grupal. Esta Ok. vez, la anterior vez, fíjense ustedes, se permitió de que sea todo simulado, es decir, virtual, sacaban datos de internet, de aquí por allá, de alguna bibliografía. Ahora algunos datos referenciales van a ser de campo, o sea, ya van a tener que ir, si hay necesidad, de ir a hacer nomás una visita de campo, donde haya necesidad, por las mismas circunstancias que ya se permite ahora ir nomás a donde se tenga que ir. Bueno, sigamos, jóvenes. Entonces, si no lo han terminado esto, véanlo, conclúyanlo y va a coincidir. Lo único que han hecho, fíjense ustedes, trabajar más cuando usamos la escala numérica creciente correlativa, trabajan más, tardan más. Ya eso se da para los casos de años, del número de años, ya que no son pares, que son impares. ¿Qué hacemos con la extrapolación de las tasas? Ya sabemos la utilización de la ecuación del consumo y el cálculo de la tasa de crecimiento. Acá, fíjense, en esta serie, el año inicial fue 66.6 toneladas, miles de toneladas. Y el año final fueron 115.2 miles de toneladas. Año 11 y año 1, ¿ya? O año 88 y año 98. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra tasa de crecimiento? Volvemos a decir, eran 11 datos, empezamos con 1, 11 menos 1, 10 años. El año final, 115, el año inicial, 66. Extraemos nuestra tasa de crecimiento. Como resultado obtuvimos 0.56 milésimos, o sea, tasa de 5.6% anual. Esa es nuestra tasa. Pero queremos proyectar al año 2008. Vuelvo a decirle, el anterior método como este tienen esta debilidad, porque en la siguiente década nuestra tasa de crecimiento va a seguir al 5.6% todos los años. Año 2008, año 98, que es el último de la serie, uno más la tasa de crecimiento elevado a 10 años de proyección. Nos da 198.6 por 10 a las 3 toneladas. Mayor que el valor que hemos obtenido acá. Este es mayor. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Por qué va a ser mayor
o cuál de los métodos o el resultado es el más adecuado, es donde ustedes tendrían que usar los índices de correlación. Aquí no estamos definiendo cuál es de los dos métodos el mejor. Estamos diciendo que estos son los resultados en su aplicación. El índice de correlación nos dirá cuál de los resultados es más adecuado. Se aproxima a la realidad. Bueno, eso por un lado. La oferta, ustedes conocen cuál es teóricamente lo que... Y el precio, de todo el precio de venta, se basa en los costos unitarios de producción más un margen de ganancia. Más un margen de ganancia. Que es un margen sobre los costos. 20% sobre los costos, 30% sobre los costos, 50% sobre los costos a ese precio de venta, y a ese precio de venta generamos nuestros ingresos. Política de la empresa y establecimiento de... Por último, para esta clase, localización. También un tema reconocido, trillado por ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la localización? Establecer un lugar que nos permita disminuir costos, ante todo costos de transporte de materias primas y materiales que van a afectar al costo unitario de producción. ¿Cómo llegamos a una localización? De manera genérica, pues tenemos dos etapas grandes, que son la macrolocalización y la microlocalización. En la macrolocalización, usando conceptos más que engloben un entorno mayor, ¿ya? Definimos zonas, regiones grandes en esa macrolocalización, que son los primeros elementos de definición de los factores de localización. Definidas esas grandes zonas, podemos entrar a la microlocalización, donde ya con mayor especificidad definimos los factores de localización. En la microlocalización podemos usar dos métodos, tres en realidad. El método de la calificación por puntos y el método del centro de gravedad. ¿Cuál es el método? A ver un ratito, ya me quedé solo, triste y abandonado. Nos hemos quedado solos con Natalia Arteaga, Luis Fernando Pérez. El resto, ¿dónde está? ¿Almorzando? Yo también tengo hambre. No, aquí estamos, ingeniero. Aguantando la hambre, ingeniero. Aquí estamos, ingeniero. Ya. Entonces, le hacía recuerdo de que hay esos dos métodos, luego de hablar de los factores de localización. ¿Cómo es la metodología de la método de calificación por puntos? Juan Carlos Espinosa, ¿cuál es el método de la calificación por puntos? ¿Quién se acuerda? En el trabajo que hacen en un proyecto simulado, desde luego a nivel de prefactibilidad, donde usan todas estas técnicas.
El método de calificación por punto es que una vez y seleccionadas las zonas, ya puede ser municipio de Santa Cruz, de Cotoca, de Montero, de Portachuelo. Seleccionados esos municipios, lo que hacemos es analizar cuál de los municipios es más adecuado en instalar nuestra planta. ¿En base a qué? A la definición de nuestros factores de localización. Los factores de localización se los analiza desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del mismo proyecto, ¿cuán incidencia tiene este factor en mi proyecto? Es la primer tabla de calificación y le doy un valor en mi proyecto, en el proyecto. Esa es la primera calificación. La segunda calificación que se hace es por zona. ¿Cuánta incidencia tiene este factor en la zona A? ¿Cuánta incidencia tiene este factor en la zona B o en el municipio B? ¿Y cuánta en la zona C, si es que fueran 3 zonas las que se están analizando? Y luego realizamos el producto de la calificación del factor en el proyecto por la calificación del factor en la zona. Ese producto vamos anotándolo de cada factor y luego realizamos la suma total de cada zona. La mayor calificación es la zona seleccionada para ser instalado nuestro o localizado nuestro proyecto. Tenemos, digamos acá, el método de localización por puntos. ¿Cómo hacemos nuestra matriz? Primero, identificamos nuestro factor locacional. Aquí tenemos 3 factores: materia prima, mano de obra, acceso al mercado. ¿Qué hacemos? Calificamos el factor, digamos en esta escala de 1 a 10, ya dentro del proyecto. ¿Cuánto de importancia tiene la materia prima en el proyecto? Le pregunto a Samuel Condori, ¿cuánta importancia en la escala de 1 a 10 le daría a la materia prima en el proyecto manufacturero? Un 10, Inge. Un 10 le daríamos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es decir, es un 10 en la generalidad de los casos, midiendo por qué le damos esa calificación. Por la importancia que tiene en el proyecto. Si no hay materia prima, no hay proyecto. Porque es la base. Lógico que es la base, la materia prima, pero además se vuelve relativa cuando. Quizás no se dé aquí en Santa Cruz, ni en Bolivia. En otros países, por ejemplo, la fabricación del azúcar. La materia prima se vuelve con un valor relativo de un bien, de un recurso primario, digamos, al otro recurso, de una materia prima uno a otra materia prima, porque el azúcar en alguno de esos países puede obtenerse de la caña de azúcar como del camote, digámoslo así. Hay productos que tienen alta contenido de sacarosa, alto contenido de azúcar en su composición.
Sucedía en algunas regiones hace años, en unas regiones de México. Entonces ahí, en la medida que hay sustitución de un factor, baja el porcentaje en el proyecto, porque esto se mide también por la insustituibilidad en el proyecto de ese factor. En nuestro caso, en nuestro país, en nuestra región, le pondríamos para la producción de azúcar, la caña de azúcar, la materia prima, la caña de azúcar. 10, porque no hay otro producto que pueda venir a sustituir la caña de azúcar. La mano de obra no va a llevar 10, porque alternativas en el proyecto podemos tener, si no es Juan es Pérez, si no es Pablo es, etcétera. Pero su importancia, si es un nivel educativo elevado o no elevado, podemos bajarle, no va a ser 10 con seguridad. Y el acceso al mercado tampoco va a ser 10. Se analiza cada factor. Entonces, lo que hacemos es darle una calificación a cada factor dentro del proyecto. Luego vienen las zonas. La zona A, la zona B, la zona C. ¿Qué hacemos con la zona A? La calificamos en una escala, podría haber sido de 1 a 10 también o de 1 a 100. Y le damos su valor en la zona de cada factor. La zona A, ¿cómo responde a la materia prima? Calidad, cantidad, precio. Y le damos una calificación de 1 a 100. Aquí en este factor multiplicamos lo que hemos calificado dentro del proyecto por lo de la zona y vamos a tener un producto, una ponderación. Hacemos para cada factor la misma operación y luego hacemos la sumatoria de la ponderación. Vamos a tener un valor total igual para la zona B, un valor total igual para la zona C, un valor total. El mayor puntaje es la zona seleccionada. Así procedemos con el método de calificación por puntos. Pero es una zona. Vamos a suponer que la zona A sea el municipio de Guarnes. Aunque Guarnes tiene ya un direccionamiento, pero valga la ocasión para charlar de eso. Guarnes tiene ya un parque industrial y tiene otra zona de asentamientos industriales. Ahora un parque industrial, digámoslo así, planificado. Y antes vinieron y se asentaron por las propuestas del municipio mismo, de la alcaldía. Pero vamos a suponer de que este proyecto no le interesa ni el parque industrial ni la otra zona y se va a basar en lo que le detecte el análisis de localización. ¿Cómo lo hace? Ya detecta de que ha sido Guarnes el escogido acá. ¿Dónde mismo es Guarnes? Porque Guarnes va desde la Bélgica, agarra hasta Okinawa, agarra hasta cerca de Cotoca. Es grande el municipio. Podemos usarlo, este método. Este método que se llama de evaluación por coordenadas. Es tipo la utilización de lo que tenemos en los celulares, ¿no? GPS y todo esto. Llevamos el mapa de la zona, un mapa, lo trasladamos al sistema cartesiano y allá ubicamos dónde están los factores locacionales que podrían definir la instalación de nuestro proyecto, la planta misma.
Le damos valores a nuestras abscisas y le damos valores a nuestras ordenadas. Y hacemos la búsqueda del centro de gravedad. ¿Cómo? Encontramos el X del centro y el Y del punto. XY, para ubicarlo en este plano. La sumatoria de las X sub I por las ponderaciones de los factores, desde luego, los P sub I son las ponderaciones de los factores. El P sub 1, el factor, digamos, de energía eléctrica, el P sub 2, el insumo, el P sub 3, el centro comercial. Hacemos las X por cada ponderación, ¿ya? Cada ponderación de los factores. Hacemos su sumatoria dividido entre la sumatoria de las ponderaciones de todos los factores. ¿Ya? La ponderación de todos los factores. El punto óptimo va a ser el PX. No sé si tengo un ejemplo lleno acá, voy a verlo para que lo apliquemos esto. Voy a ver si tengo... ¿dónde está? Por favor. Por favor. Aquí tengo, este creo que es. Voy a ver. Ah, ya. Tengo aquí. Fíjense. Fíjense. Ya. Aquí tengo. Vamos a suponer de que tengo estos factores. Materia prima, insumos, vías de acceso, mercado, educación. Y dentro del proyecto lo hemos calificado así. Ya. La ponderación es materia prima 100, insumos 90, vía 75, mercado 85, educación 70. La sumatoria de todas las ponderaciones es 420. ¿Cuál es nuestro plano? Nuestro plano va a ser este. XY. Aquí hemos identificado materia prima, insumos, mercado, vías, educación, centros educativos. Voy a suponer de que esté así. Y le damos valores a nuestras X y le damos valores a nuestras Y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, en las X, ¿cuánto sería en las X la materia prima? Vamos a partir de que estén en la esquina, ahí donde está más cerca de la esquina del cuadrante. Las X va a ser 2, aquí, y Y va a ser 2. Entonces, en nuestra matriz de acá tenemos materia prima X2, Y2. Veamos insumos. En insumos tenemos X2, Y4. X2, Y4. En mercado tenemos X4, Y8. Digamos mercado. X4, Y8. En vías de comunicación, X6, debiera ser Y6.
X6 y Y6. En educación, X, Y7, X8. X8. Bueno, ya tenemos identificado con sus valores en el mapa. ¿Qué hacemos? Las X sub I por la ponderación del factor. X1, 2 por 100, 200. 2 por 90, 180. La X sub I, P sub I. Total, 1730. Estamos aplicando la sumatoria de X sub I, P sub I, dividido entre la sumatoria de las ponderaciones, que es 420, 1730 dividido entre 420 nos da 4.1190. En las X, en las Y sub I, P sub I, nos da 2 por 100, 200, 4 por 90, 360, la sumatoria nos da 2180, dividido entre 420, 5.19. ¿Dónde está nuestra planta localizada? En XY 4.11, 5.19 en Y. Ahí debiera ser instalada, implementada nuestra fábrica. Este es el método del centro de gravedad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Escúchenme. No en este método, porque este método ya es prácticamente la única análisis relativo que puede haber con su leve riesgo es en la ponderación de los factores. ¿Ya? Pero el resto es matemático. Entonces los resultados nos llevan nomás a una seguridad en su cálculo de la determinación del punto óptimo de localización, donde puede tener sus relatividades. Ya, voy a salirme de aquí. Donde puede tener sus relatividades es en el tema de este caso. Puede ser que dos zonas tengan aproximadamente la misma sumatoria. Otro riesgo que tiene este caso es el amor de los que califican. El amor por la zona. Y yo pongo un equipo y se está discutiendo municipio de Minero, municipio de Cotoca, municipio de La Guardia. Y pongo un equipo donde de 4 personas o de 5, donde 3 de ellos son de la zona de La Guardia. Ya, ténganlo por seguridad, que primero vamos a tener que confesarlo si es que su puntaje no va a ir a darle un mayor puntaje a la zona de La Guardia, para que la sumatoria de la calificación salga mayor que el resto. Por lo tanto, tiene que haber, se le llama profesionalismo al hecho de la imparcialidad para poder hacer un análisis claro sobre este tema de la localización. Pero es uno de los riesgos. El equipo de calificación, al menos en proyectos de mayores riesgos de inversión o de envergadura, tiene que tener un equipo cuyos análisis sean claros, profesionales en sí. ¿Ya? El otro es, vuelvo a decir, la ponderación de los factores.
en el proyecto. Se tiene que hacer un análisis exhaustivo. O sea que mucho se basa en la percepción y el profesionalismo con que se le da los valores. En el caso que surgiera muy cercano los puntajes, necesariamente se tiene que entrar al análisis de costos de transporte, de todo. Un análisis de costos genérico, transporte, materias primas, materiales, costos en la zona de manera detallada para poder tomar una decisión más justa al respecto. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo acá. En la próxima clase ya empezamos en realidad con un breve recordatorio del tamaño y entramos a inversiones. ¿Alguna consulta? Inge, una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos para formar los grupos? Mejor si van formándolo. ¿Ya? Para el otro jueves, mejor si tienen una propuesta. Porque por más que se adicionen otros, ya ustedes van a ir conformándolo. Hasta ahorita hay, a ver cuántos hay. Hay 36, creo. Ya, ahorita voy a ver. Hay 33 estudiantes. Pongámosle 5 más, van a llegar a 40. Aproximadamente 5 o 6. O sea, partamos sobre 40. Que ojalá no más, por favor. 7 por 7 por 6. Ya 7. Vayan formando. Ya, porque máximo van a hacer 6 trabajos. Máximo. De a 7 vayan buscando. Ok, Inge. Que lo dejo a su libre albedrío. Ya. Hay una cosa. En una oportunidad, fíjense, en una oportunidad, no, mejor no le digo para no desanimarlo. Todingos son buenos. Quedamos ahí, ¿ya? Búsquense entre los buenos, ¿ya? Ya, chao. Que tengan buenas semanas. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Ingeniero. Chao.